Primero deseo que el 2023, en la medida de lo posible, haya sido un buen año. El 2024 difícilmente va a dejar de ser la continuidad de lo que hemos vivido los últimos dos, probablemente 6 años. Ojalá me equivoque. Quisiera ser un poquito menos pesimista. No sé si cabe la palabra o el término optimista bajo las circunstancias que estamos viviendo como país, pero dudo mucho. Le escuchaba el otro día a mi buen y querido amigo Quique Vivanco, que se refería justamente a algo sobre esto. Y difícilmente, va a ser muy, muy jodido que el 2024 deje de ser o parecerse a lo que ha sido el 2023 o lo que fue el 2022 o lo que ha sido la herencia de los últimos 6, 7 años de gobierno en que el país prácticamente ha tocado fondo, ¿no? Y sí quisiera referirme un poco a eso y cerrar el comentario también haciendo mención a lo que comentaba el profe. 2023 llega con un incremento de violencia y de inseguridad que bordea el 500% desde el 2016, que fue el último año completo de gobierno de Rafael Correa. Desde entonces hasta acá ha habido un incremento de casi el 500%. O sea, piensen ustedes y acompáñenme también a reflexionar sobre eso, eh, en ese aumento tan brutal que ha vivido la inseguridad en Ecuador en estos últimos 7 años. 500%. 2022 cerramos con una cantidad de muertes violentas que superaban los 5.000 y hoy estamos viendo con mucha preocupación y espeluznado, por cierto, un cierre de 2023 con 7.300 muertes violentas. Preguntarnos qué hicieron antes las autoridades. Bueno, ayer me parece que con las intervenciones de quien fuera secretario de Seguridad del gobierno de Lazo, nos quedó clarísimo de que de algunas cosas, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar un par de entrevistas que concedió en un canal de televisión, propiedad de uno de sus ex compañeros de gabinete, del señor Corral, que por cierto tuvo unos beneficios económicos impresionantes durante el gobierno de Lazo, y de ahí que ellos mismos se encargaron de destruir aquel relato de que los empresarios exitosos de este país no llegan al poder político para beneficiarse o para robar, ¿no? Ellos mismos se encargaron de destruir aquel relato y aquella narrativa que fue parte de su campaña en el 2021 y que la volvieron a repetir ahora en el 2023 cuando eligieron nuevamente a un empresario o hijo de un o heredero de uno de los hombres más ricos del país como presidente, porque finalmente repitieron el mismo libreto, resulta así. Entonces, en un par de entrevistas, tanto en televisión como en radio, más en la de radio me parece, este señor Ordóñez, que fue secretario de Seguridad, dejó en claro algunas cosas. Primero, que el gobierno de Lazo no tenía idea de qué hacer con la seguridad. En esta entrevista Ordóñez dijo que había un plan, que estaba diseñado el plan, que estaba incluso presupuestado el plan. O sea, tenían, digamos, el costo de la implementación de un plan de seguridad. No sé si tendrían la plata, porque como se feriaron todo, pero dijo que tenían incluso los montos, lo que necesitaban de financiamiento para ejecutar el dichoso plan de seguridad. No sé si sería el cuaderno en blanco ese de dibujo que mostró Lazo en una entrevista también en un canal de televisión, no sé si fue eso. Pero Ordóñez ayer dijo que había, que no se lo implementó porque era una decisión política. No les... Entonces, a ver, primero, yo estoy seguro de que no tenían idea de qué hacer con el tema de la seguridad. De que tenían un plan, para mí es todo mentira. Recordarán ustedes que también Pablo Arosemena, el ministro de Finanzas, dijo que para ejecutar el plan de seguridad ambiciosísimo que tenía el gobierno de Lazo se necesitaban 5.000 millones de dólares, y que esos 5.000 millones de dólares los iban a buscar de donde sea. Bueno, nunca buscaron el dinero. En resumen, no había plan, ¿ya? Llegamos a esa conclusión. Nunca tuvieron un plan, en fin. Pero lo otro que sorprende es como no se lo ejecutó por un tema de decisión política. Pero a ver, papanatas, si te están matando 40 personas por cada 100.000 habitantes. Te has convertido a ciudades como Durán, Esmeraldas, Guayaquil.
Además, dos de esas, siendo destinos turísticos, me refiero a Esmeraldas y Guayaquil, ambos puertos, además, la segunda ciudad después de la capital más relevante que tiene el Ecuador, incluso hasta políticamente como es Guayaquil, y Esmeraldas, uno de los destinos predilectos de los quiteños, sobre todo para ir a vacacionar. Bueno, has convertido a estas tres importantes ciudades y Durán, una ciudad industrial importantísima para el tema económico del país, en tres de las más inseguras ciudades del mundo. Y además, lograste que el Ecuador ingrese en la lista de los países más inseguros del mundo. Entonces, papanatas, si tienes, no ejecutas el bendito plan de seguridad. En esas manos, en manos de estos incompetentes, de estos, voy a usar un término que usó Lazo para referirse a uno de sus funcionarios acusados de corrupción, para que no se ofendan, porque así se trataban ellos, y así les voy a tratar yo esta mañana. Un gobierno de gente torpe, empezando por el presidente, ¿no? Que Lazo demostró ser un tipo bastante torpe, porque para haber puesto a un torpe como Hernán Luque, que además era pillo, y que venía de trabajar con él desde el Banco de Guayaquil, hay que ser más torpe que el torpe. Me van a disculpar ustedes, pero resulta así. Y yo quiero que reflexionemos juntos sobre las malas decisiones también que tomamos los ecuatorianos cuando vamos a las urnas a votar. Porque en manos de esos torpes estuvo el país durante 30 meses, de gente que decidió simplemente no hacer nada por la seguridad de este país, de gente que decidió cruzarse los brazos, de gente que decidió dejar que los ecuatorianos estén exentos de cualquier cosa que les pueda pasar por materia de violencia, de inseguridad, de robos, de sicariatos, de secuestros, porque simplemente a los señoritos no les dio la gana de o hacer el plan de seguridad o ejecutar el plan de seguridad, si es que, como dice Ordóñez, lo tenían hecho. Las entrevistas de ayer de Ordóñez, como todas, como cuando era funcionario del gobierno, son una vergüenza, pero son también el reflejo de lo que fueron ellos como gobierno. Y son el reflejo de la representación que tuvieron. Es decir, en este país, en algún momento, un 54% de la población pensó igual que ellos. Un 54% de la población quiso tener a esa gente torpe gobernando el Ecuador. Y creo que como país hay que asumir la responsabilidad. Y creo que como país hay que asumir también los errores que se cometen. Y se cometió un error tremendo al haber elegido a gente que nunca estuvo preparada para dirigir un país. Y también hay que ser conscientes que no es lo mismo gerenciar un banco o una tienda de barrio que administrar un país en donde incluso la vida de los ciudadanos está en las manos del régimen, del gobierno, del presidente, de sus ministros. Eso no lo entendieron nunca. Y ellos se la pasaron más de una década dando lecciones al país de cómo es que hay que gobernar, de cómo es que han administrado los bancos. Bueno, en eso les fue muy bien, porque además Lazo terminó su periodo de gobierno con unas cifras de popularidad muy malas, de 11, 12, 13%, varían de acuerdo a la empresa encuestadora que hace el estudio de opinión, o sea, 11, 12, 13, 14%, hay una que le da. Pero yo me imagino que esas cifras de popularidad a Lazo le importarán un comino, y lo mismo le importarán a sus hijos, a su esposa y a sus nietos. Porque en realidad lo que a ellos les debe importar es que en estos 30 meses de gobierno el hombre incrementó en más de 20 millones de dólares su patrimonio y que muchos de sus ministros redujeron sus deudas e incrementaron también su patrimonio y sacaron muchos beneficios, por ejemplo, siendo accionistas de uno de los principales y más grandes canales de televisión y siendo ministro, es más, el jefe de los ministros del gobierno de Lazo, teniendo muchísima pauta oficial, muchísima pauta gubernamental en mi canal. Entonces, creo que no podemos olvidarnos sobre aquello. Este 2023 también es un año que cerramos con episodios que los iba mencionando el profe en esa corta charla que tuvimos y que tampoco podemos olvidar porque así como se cometen errores, se corrigen otros. Lazo recibió un revés muy fuerte en aquella consulta popular del 5 de febrero, consulta que
vino acompañada de las elecciones seccionales en donde se eligieron alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, concejalías, y en donde de alguna manera y con un porcentaje con el que te alcanza a ganar estas dignidades porque no hay segunda vuelta, es decir, no necesitas sacar más del 50% de votos ni sacarle una distancia de 10% a tu inmediato perseguidor. El proyecto político que gobernó este país 10 años logró una suerte de revancha. Después de varios años de persecución, la Revolución Ciudadana logra recuperar algo de terreno político, sobre todo en territorios, ganando increíblemente en territorios como Guayaquil y Guayas, por ejemplo, alcaldía y prefectura, recuperando la alcaldía de Quito, refrendando la prefectura de Pichincha, ganando la prefectura de La Suay, en una disputa bastante peleada, ¿no? Que fue la que dio Juan Cristóbal Lloret a la Chola Cabrera, que se presentaba como candidato después de haber sido ministro de Lazo, además un ministro fracasado en obras públicas. Y así por el estilo. Pero que después, cuando vino la elección anticipada, fue, digamos, un triunfo parcial, de las seccionales, que la Revolución Ciudadana, para lástima de sus militantes, de sus seguidores, de sus dirigentes, no pudieron refrendar cuando vino aquella elección anticipada, y en la que obviamente no voy a dejar de mencionar, ni me voy a hacer el loco, ni voy a dejar de reconocer que hubo factores muy potentes y que no terminan de resolverse y que fueron manipulados también, entre otras instancias, por la propia justicia y también por el poder político de turno para incidir en aquella elección. Es decir, yo no me puedo olvidar del peso que tuvo el asesinato de Villavicencio, que hasta el sol de hoy no se esclarece y que fue utilizado de una manera perversa para tratar de incidir en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Entonces son cosas que yo no voy a dejar de mencionar porque además son parte del escenario, porque además sería irresponsable no hacerlo y porque no reconocer que eso incidió en el resultado final sería mentirles a ustedes y mentirme a mí mismo. ¿Ya? Creer que Noboa ganó porque es el mejor candidato que hubo y porque fue la mejor campaña, eso sería una mentira. Ahí hubo factores que estaban por fuera de la campaña de los dos contrincantes finales que incidieron. Una semana antes apareció un supuesto informante secreto de la fiscalía, que no sabemos ahora ni quién es, ni qué fue mismo lo que dijo, pero se utilizó aquel supuesto testimonio, ¿no? De este informante súper secreto de la fiscalía, que ahora no sabemos ni dónde está, ni quién es, ni nada, para tratar de responsabilizar sobre lo sucedido con Villavicencio a Rafael Correa y a su partido. Eh, pero esto no ocurre únicamente porque es del 2023 y es del gobierno de Lazo. Esto tiene un origen y creo que si nosotros como país, y aquí no tiene que ver solamente lo que pueden hacer ustedes o lo que podemos hacer nosotros desde este lugar privilegiado que tenemos además, que nos brinda la oportunidad de poder exponer ideas, recordar la historia, plantearnos un presente y un futuro diferente, sino es una cuestión que como país, yo el otro día a propósito de la revelación de este denominado caso Metástasis, les invitaba a repensar al Ecuador, a reflexionar sobre que este país necesita una suerte de reseteo. Y ese reseteo tiene que ir un tiempo atrás para recordar y reconocer cuál fue el origen de todo este descalabro que hoy vive el Ecuador, que fue justamente el gobierno de Lenín Moreno, que es cuando empieza a desmontarse toda la institucionalidad que había, que no era perfecta. Pero díganme ustedes, ¿qué país en el mundo tiene una institucionalidad perfecta, que funcione casi como un reloj suizo? No sé, seguramente Finlandia, Noruega, serán estados que funcionan de una manera completa y absolutamente eficiente. Pero una institucionalidad perfecta, claro, sería ideal, ¿no? Tenerla. Pero la que teníamos finalmente era una institucionalidad que sin ser perfecta funcionaba. Es decir, y yo siempre les he planteado este ejemplo, pero a mí, por ejemplo, sí me gustaba ir a sacar mi cédula y demorarme 15 minutos. O sacar la licencia y demorarme 25, 30 minutos. No que me den un turno para después de 3 meses, para después de 6 meses.
y demorarme en sacar un pasaporte 4 meses y además teniendo que pagar más de lo que corresponde para los tramitadores, porque volvimos además al país de antes del 2007, ¿no? Volvimos al país de los tramitadores, del pago de favores, etcétera. Y eso tiene que ver con el gobierno de Lenín Moreno, con la consulta y con el Trujillato. Y tiene que ver también con todo lo que montaron desde ese entonces para eh, comenzar y desatar una cacería de brujas también perversa, desalmada, que hoy vemos les ha resultado una suerte de karma, ¿no? Porque les está cayendo todo lo que ellos hicieron antes encima. Y no estoy hablando únicamente de la clase política de este país. Estoy hablando también de lo que ayudó a construir el periodismo. Le escuchaba con mucha atención al profe, su editorial, y recordaba también muchas de las cosas que vi y escuché ayer de lo que se sigue diciendo con respecto de las revelaciones del denominado caso Metástasis, en el que nos hemos detenido únicamente a pensar y validar sobre los chats de un delincuente, narcotraficante, criminal, asesino como Norero, con un periodista. Yo les dije el otro día, ¿que eso está mal? Sí, está mal. Yo no voy a andar tratándome de ñañito, de ñaño, de hermano, de brother con un delincuente, peor de la calaña de Norero. Eso está mal, por supuesto. Pero no era la única conversación que tuvo Norero. Era una de las tantas. ¿Que es cuestionable? Sí, como las otras también. Pero ¿qué han salido a decir? Y a propósito, hay una nota interesante en la web de Radio Pichincha, revísenla, donde le entrevistan a Alexis Olivo, un especialista en materia de informática, de redes sociales, de Big Data, etcétera, que nos pone a pensar sobre algo que yo hace algunos días atrás ya les planteaba a ustedes, que es la veracidad de los famosos chats de estos que ha revelado la Fiscalía y que lejos de ayudar al Ecuador a llegar a la verdad sobre este escandaloso caso Metástasis, lo único que ha hecho es fomentar el morbo y convertirnos en un país de chismosos y linchar a un solo personaje. ¿Por qué? Porque ese personaje hoy se ha convertido además en un objetivo del anterior gobierno que le responsabiliza además a ese medio digital de comunicación de su caída y de los aliados de ese gobierno. Es decir, uno de los partidos y personajes que más le han dado palo a la posta en estos días han sido Construye y los funcionarios del gobierno de Lazo. Diego Ordóñez, Patricio Carrillo, también les planteo a ustedes, simplemente no por... Yo no me voy a olvidar. Ahora que se han empezado a lanzar dardos desde Teleamazonas a La Posta y de La Posta a Teleamazonas y de Fundamedios a La Posta y de La Posta a Fundamedios y entre Boscán y César Ricaurte de Fundamedios y Vivanco y todo este grupo, porque yo jamás me voy a olvidar que tanto los chicos de La Posta como la gente de Fundamedios, como los directivos de Teleamazonas y periodistas de Teleamazonas, entre otros medios de comunicación de este país hegemónicos y que fueron funcionales para los gobiernos de Moreno y de Lazo y que fueron funcionales para Trujillo y que pedían en los micrófonos y en las cámaras que a Trujillo le levanten un monumento, entraban cogiditos de la mano, entraban cogiditos de la mano, agarrados de la mano, como novias al altar, como novios al altar, entraban de la mano al edificio de la SECOM para conversar con el mamarracho impresentable de Andrés Michelena sobre el desmontaje y desarticulación de la ley de comunicación, para que los periodistas puedan hacer lo que les dé la gana, sobre pretexto de tener la famosa autorregulación. ¿Ustedes creen que periodistas que están además revestidos y bañados de vanidad todos los días se autohalagan, ellos mismos se dan la razón, ellos son perfectos, ellos refundaron el periodismo, ellos reinventaron el periodismo, ellos son el periodismo? ¿Van a reconocer alguna vez que se equivocaron o que cometieron un error o algo por el estilo? No, por eso es que era necesario que en este país, además, porque era un mandato constitucional, exista una ley de comunicación. Una ley de comunicación que a los periodistas
les permita, por ejemplo, acceder a mejores sueldos, cuando antes había radios que les pagaban con quintales de azúcar, arroz o harina de pescado, como decía Luis Valdeón en un TikTok, porque eso pasaba, no es solo que se quede en la anécdota o en la broma, porque Valdeón es loco y lo dice de loco en el TikTok, no, eso pasaba. Y les pagaban con cupos de 20, 30, $40. Entonces la ley de comunicación permitía a los periodistas acceder y ganar sueldos dignos también, pero también había cosas que les prohibía y también la ley de comunicación establecía sanciones. Que hubo un momento en que a la Supercom se le pasó la mano con el tema de las sanciones. Yo estoy de acuerdo. Ok, había que quizás regular o de alguna manera operativizar mejor el tema de las sanciones, que no lleguen a esas eh, estrepitosas cifras de $200,000 por una caricatura o una publicación. Ok, de acuerdo. Pero de que había la necesidad en este país de tener una ley de comunicación para que a los periodistas nos pongan una señal de pare o un semáforo en rojo o un preventivo. Pero ahora más que nunca nos damos cuenta de que sí era necesario que exista una ley de comunicación. Pero resulta que en esa época no. Y todos estos que ahora se pelean, que se insultan y que se lanzan lodo de lado y lado, y que antes eran ñaños, y que entraban cogiditos de la mano a la SECOM para hablar con el impresentable de Michelena, ahora están peleados. Yo por eso les invito nuevamente, al menos esa ha sido, digamos, mi actitud en medio de todo este despelote, no poner las manos al fuego por nadie, porque además, insisto, el uno reconoce que los chats son reales, Boscan. Diego Ordóñez ayer nuevamente ha dicho que los chats son falsos. Y ha salido también otro ministro del gobierno de Lazo mencionado en esos chats, Carrillo, el policía, eh, a decir que los chats en los que se le menciona a él son falsos. Y quiero hacerles de acuerdo de un hecho adicional. Porque no es que solo es que entre periodistas se llevaban y eran ñañas y entraban cogidos de la mano a la SECOM. No, la posta de un momento en que dijo que en la protesta del 19, indio que era cogido, indio que tenía que ir preso. Así se referían a los pueblos y nacionalidades indígenas de este país que salieron a protestar por las medidas económicas impopulares que ejecutó en esa época el gobierno de Lenín Moreno y su ministro de Finanzas, Richard Martínez. Y después, durante las protestas del 22, los mismos chicos de la posta eran del grupo que aplaudían, entre otros a Patricio Carrillo, que en esa época era ministro del Interior, y eran de los chicos que aplaudían, sin entender ni por qué, a los policías que se paseaban como que si fuesen héroes de guerra en carros blindados en la Avenida de los Chiri. Como que en esa época se hubieran enfrentado no a la CONAIE, no a los manifestantes que estaban reclamando por las políticas económicas impopulares de Lazo también. No, parecía que la policía habría ganado la guerra al cartel de Norero, del que era su pana, o al cartel de Fito, que tiene una suite de lujo dentro de la cárcel gracias a Carrillo, Cobo, Lazo y todos estos, con internet, con cama de dos plazas, con ducha eléctrica. No, parecía que la policía le hubiera ganado la guerra al narcotráfico. Y estos chicos, desde sus espacios de opinión, aplaudían a esa policía que lo que hizo fue reprimir a la población. Y en esa época, quien estaba al frente de todo esto era Carrillo. Y ahora los unos se desdicen de lo que los otros mencionan. Y no es que solo esté en tela de duda lo que dice Boscán, lo que dice Carrillo y lo que dice Ordóñez. Lean la nota en la web de Radio Pichincha que entrevistó a Alexis Olivo, que entiende muy bien eh, lo relacionado con el manejo de este tipo de información y publicaciones. Está en tela de duda lo que ha publicado la Fiscalía, porque lo que ha desatado en este país es nada más y nada menos que un chismerío. Hasta ahora, yo insisto, no hemos visto ni ustedes ni yo, ni vamos a ver un gran capo de la mafia detenido. El único capo al que estaban investigando está muerto. Quisiéramos saber también si durante estos meses la Fiscalía y la policía han podido acceder a la información que consta dentro del teléfono de Fito, que dice que es el que le daba las órdenes a Carrillo. Deben tener ya el teléfono de Fito.
El hombre sigue vivo. ¿O están esperando que le maten para después de 2, 3 años de su muerte empezar a investigar? Así cerramos el año, convertidos en una revista de farándula, con ex amigos que ahora son enemigos, y con nosotros, con la gente de Radio Pichincha, espero así sea, todos alejados de un bando y de otro. En el medio, con el otro relato. Me despido, les mando un fuerte abrazo, les deseo nuevamente en el cierre de este comentario, que va a ser el último del 2023, que tengan un mejor año del que tuvieron, que el 2024 sea para todos ustedes un año fantástico, que sus familias, que sus hijos, que sus hijas, que sus padres, sus hermanos, sus hermanas, gocen de buena salud, que tengan trabajo, que tengan quizás también y ojalá un mejor estado de ánimo y un mejor espíritu que el que hemos tenido hasta ahora, y que ojalá este país en algún momento logre tomar rumbo. Simplemente eso, tomar rumbo. Un feliz año y un abrazo enorme de mi parte para todos ustedes. Querido profe, lo propio para usted.